Griego, clase número 4. Estamos una vez más con nuestra clase de griego bíblico como herramienta instrumental para lectura y interpretación de textos bíblicos en este curso de licenciatura en teología. Ya tuvimos la clase 1, 2 y 3 y hoy vamos a la clase número 4. Espero que te hayas familiarizado con algunos ejercicios en algunos elementos de transliteración y hasta identificando palabras. Vamos a nuestra clase de hoy, que es la clase 4. Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre artículos y sustantivos. Ya vimos un poco en las clases anteriores sobre clases de palabras y un poco de morfología. Cuando decimos clase de palabras, no solamente hablamos de gramática, sino que al estudiar otro idioma, sin importar cuál sea, una lengua muerta o una lengua activa, contemporánea, eso nos ayuda a mejorar mucho nuestra lengua nativa. No hay cómo aprender bien una lengua, un idioma extranjero, sin que yo sepa muy bien mi idioma. Vamos a hablar sobre artículo y sustantivo porque en este caso vamos a tener que entender la morfología, o sea, la formación de las palabras, las raíces y también la sintaxis griega, porque vamos a hablar de los casos, la función sintáctica. Vamos a comenzar de la siguiente manera. En esta clase vamos a ver el sustantivo y el artículo en griego y sus respectivos casos y declinaciones. Hablar en casos y declinaciones. Es solo recordar lo siguiente: cada palabra en griego tiene una función en la frase. Es solo recordar eso. Toda palabra en griego tiene una función. Por eso vamos a tener que familiarizarnos con el artículo y sustantivo para entender cómo se dan estas funciones en la palabra y en la frase. Vamos a verlo de la siguiente forma. A propósito, coloqué un texto solo para recordar un poco de la pronunciación, pero luego vamos a regresar con este mismo texto al final de nuestra clase. Paulos kai Timotheos duloi Christou Jesús pacintois hagiois en Christou Jesús tois ousin en Filipois sum episcopois kai diaconois. Es solo quedarnos en el primer versículo. Por la pronunciación ya conseguimos percibir la familiaridad con algunos sonidos. Paulos, Timotheos, Duloi, para quien ya vio algunas prédicas con dulos, Cristo Jesús, en este caso ya lo identificas no solo por la forma, sino por el sonido. Hagiois, la última palabra. Cristo Jesús, de nuevo. Filipois, episcopois y diaconois. Por el sonido ya consigues familiarizarte. Podríamos decir Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, y a los que viven en Filipos, a los episcopos, a los líderes o a los ancianos y a los diáconos. Pero ahí preguntamos, pero tan rápido, ¿cómo es que conseguimos hacerlo así? Estamos apenas revisando el sonido, pero para tener esta fluencia en la cuestión de palabras, verbos, complementos y tener al mismo tiempo esa cadencia de las palabras, no solamente en lo que respecta al sonido, más también a la sintaxis, o sea, cómo funcionan en la frase, entonces tenemos que desmembrarlo. Vamos a ver cómo queda. Sujeto, lengua, idioma español o portugués. El niño encontró un libro. El niño encontró un libro. Ya tengo aquí la clasificación. El menino es sujeto, encontró es el verbo y un libro es el complemento. Podríamos trabajar más un poco esta frase, aún en portugués. Por ejemplo, él es el artículo definido masculino singular. Niño, sustantivo simple masculino singular, encontró verbo transitivo directo. Un artículo indefinido masculino singular y libro, sustantivo simple masculino singular.
Cuando hacemos este tipo de análisis, artículo, sustantivo, verbo, estamos dentro de la clase de palabras, estamos clasificando, recordando que cada palabra pertenece a una categoría. Pero cuando a propósito colocamos en la parte superior la columna a la que pertenecemos, estoy ya indicando o señalizando cómo funciona el conjunto de las palabras en español. ¿Quién encontró un libro? El niño. En este caso, ya encontré el sujeto. El niño encontró un libro. ¿Qué encontró el niño? Un libro. Ya es el complemento. Eh, Siempre trabajamos con el complemento en relación al objeto directo. ¿Qué encontró el niño? Un libro. Un libro es el objeto directo. Si la frase fuera así, el menino le dio el libro a su padre. ¿A su padre qué es? Es un objeto indirecto. Hay muchos adjuntos adverbiales, adnominales. En el caso, los casos adverbiales son complementos. El niño encontró un libro esta mañana. Esta mañana es un adjunto adverbial de tiempo. Parece sencillo, y es. Pero lo que tengo que observar es que en en nuestro idioma, a partir del verbo encontramos las funciones. ¿Quién encontró? El niño. ¿Qué el niño encontró? Un libro. Entonces, en este caso tenemos, a partir del análisis del verbo, la función sintáctica de las palabras. Lo mismo sucede en esta frase de abajo. Aquella iglesia fue plantada por hombres fieles. Aquella iglesia sujeto fue plantada, es verbo, está en la voz pasiva, pero es verbo. Por hombres fieles, un adjunto adverbial, en este caso, diríamos adjunto adverbial de instrumentalidad. Parece medio extraño, pero es así. El instrumento por el cual aquella iglesia fue plantada. ¿Qué quiero decir? Que en nuestro idioma tengo que saber el verbo para encontrar las funciones de las otras palabras en la oración. Es así que estudiamos nuestro idioma, porque así funciona nuestro idioma. Cuando vamos al griego nos asustamos, porque decimos, pero vamos a tener que saber todo eso. No, yo gasté tiempo aquí para explicarles esto, porque en el griego no necesito preocuparme con la posición en la frase. Tengo que preocuparme con el final de cada palabra, que es la declinación. Nos asustamos mucho porque no conseguimos identificar el final de la frase o de las palabras, de las palabras y la posición en que ellas están. Vamos a ver un poco de caso y función sintáctica. Caso es la determinación, la identificación de la función sintáctica por medio de declinaciones. En el caso de las declinaciones me van a revelar la función sintáctica. Voy a decir así, cuando hablamos, objeto directo, indirecto, adjunto adnominal, sujeto, predicado del sujeto. En griego estamos hablando de casos. Ya lo dije antes, estoy regresando para poder reforzar eso en la clase de hoy. Cuando hablamos de declinaciones, estamos hablando del final de cada palabra. Cuando miramos el final de cada palabra, yo ya sé la función sintáctica. ¿Cómo queda? Vamos a tomar un ejemplo aquí. La palabra nomos, jonomos. En este caso, para no confundirnos, hay que traducir apenas como nombre o como mandamiento. En esta primera frase, jonomos tou theou susei tou apostolon. Voy a repetir una vez más. Jo, nomos, tou, theou, susei, ton, apostolon. Perciban que hay algunas semejanzas en el final de las palabras. Por ejemplo, tou, theou, ton, apostolon. Ya puedo
decir que hay algunas declinaciones que hay que observar. Pedí para observar el nomos. Tenemos aquí ho nomos. Y luego aquí en esta frase tenemos otra sentencia, pero con la palabra ley. Ho apóstolos pempei tou nomou tou theou. Apareció de nuevo. Tou theou. En el caso de las terminaciones semejantes. Y ton nomon, también las terminaciones son semejantes. Jojo, nomos, apóstolos. Vean que por la similaridad estamos percibiendo que las palabras terminan con algunas semejanzas. Y en esta tercera, jo, theos, hrinei, tou nomou, tou apóstolou. Jo, theos. El jo acompañó teos, tou nomon se acompañan y tou apóstolou. Lo hice a propósito para mostrarles lo siguiente. Si aquí es nomos, aquí es nomón y aquí también nomón. Aquí es tou teo, aquí es jo teos. Si aquí es jo apóstolos, arriba es ton apóstolón y tou apóstolou. Como dije, la terminación de las palabras es importante porque ellas están dentro de un caso. El caso va a indicar la función sintáctica. Véalo. En la primera frase tenemos jónomos y ella está en la función de sujeto. Luego va a quedar más claro para ustedes. Ya estoy diciendo que jónomos ya es el sujeto. Pero ¿cómo me entero de eso? ¿Cómo lo sé? Ya les doy una tabla para que lo entiendan mejor. Ya sé que jo, nomos, es sujeto. Siempre. Jo apóstolos, os. Jo teos, os. Si tiene jo y termina con os, yo ya sé que es sujeto o predicado del sujeto. Entonces queda muy claro. Veo la frase, apareció os. Acompañado o no de jo, ya sé que es sujeto, aunque no sepa la traducción. Y si aparece tou theou, tengo que observar porque me va a dar un caso. Vamos a ver el caso aquí del nomón, tou nomón. Ambos, en la segunda y en la tercera frase, son objeto directo. Vamos a ver la traducción solo para entender. Vea la frase de el apóstol envía o está enviando la ley de Dios. ¿Quién envía? Envía alguna cosa. ¿Envía qué? Tou nomón, o sea, envía la ley. Objeto directo. La misma frase. Jo theos crinei tou nomón tou apóstolou. Dios juzga la ley del apóstol. El mandamiento del apóstol o el comando del apóstol. ¿Quién juzga? Juzga algo. Juzga que la ley también es objeto directo. Si doy un ejercicio y regresamos al texto que hablé en la primera clase, y yo les digo, identifiquen el sujeto. Solo tienes que buscar palabras que terminen en os, acompañado o no de jo. Entonces jo y os ya sabes que es sujeto. Si yo les digo, busquen las palabras que terminen en on, ton apostolón, ton nomón y ton nomón, vas a saber que es objeto directo. En griego trabajamos con los casos y con las declinaciones. Caso es la función sintáctica a la que pertenece y las terminaciones son indicativos de ese caso. Siendo así, así queda. En griego tenemos estos casos: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo y vocativo. Caso es el nombre que damos para aquella terminación de las declinaciones, pero en verdad es la función sintáctica. Mientras que en nuestro idioma decimos,
Este es el sujeto. En griego no vamos a decir el sujeto, vamos a decir está en el caso nominativo, porque se refiere el nominativo al sujeto y al predicado del sujeto. Ahí podemos decir, profesor, no tengo mucha familiaridad a lo que es sujeto, predicado del sujeto. No te asustes. Como vamos a trabajar con griego instrumental, vamos a hablar sobre herramientas. En vez de hablar esta nomenclatura que estamos acostumbradas en el español y el portugués, vamos a hablar con esta nomenclatura que es la de los libros didácticos o el material que vas a poder consultar. Nominativo, sujeto o predicado del sujeto. Genitivo, todos los adjuntos nominales. Es muy fácil esto. En griego, si apareció la preposición de, amor de madre o amor materno, todos los adjuntos y los complementos nominales son genitivos, porque indican origen, especie, todo. Ablativo son los complementos nominales, como acabé de decir. Amor, amor, amor materno. Locativo son los adjuntos adverbiales. Por esta mañana, con este sol, con este día, son adjuntos adverbiales de tiempo, de lugar. Instrumental, adjuntos adnominales y adverbiales. Dativo, objeto indirecto. El acusativo es el objeto directo y el vocativo es para llamado, oh Señor, por ejemplo. Lo que aquí vale es que esta nomenclatura, ella viene del latín antiguo, aunque sea griego, viene del latín antiguo. Entonces, es bastante familiar para nosotros, los que hablamos lenguas latinas como portugués y español. Repito, los casos se refieren a la función sintáctica. Por el momento es solo eso. ¿Cómo queda? Vea, tengo esta tabla porque tenemos que pasarla de forma didáctica, pero como es el griego bíblico, reducimos estas reglas. Vamos a dejarlo fácil. Ve aquí estas terminaciones. El artículo definido singular, masculino, femenino y neutro. Yo digo así, jo va a indicar el nominativo, el caso nominativo. Genitivo, tou va a indicar posesión, origen, especie. Son los adjuntos adnominales. Ablativo, locativo, instrumental y el vocativo. Casi no estudiamos o lo ignoramos, porque en el coiné aparecen muy poco. Entonces reducimos esto para nominativo, genitivo, dativo y acusativo, porque se repiten, nótelo, no solo al respecto de las funciones, sino al respecto de la terminación. No necesitamos memorizar mucho, pero vamos aquí. El artículo masculino, jo, tou, tou, tu, ton. Femenino, ge, tes, te, ten. Y el neutro, to, tu, to. En otras palabras, es artículo. ¿Por qué enseñamos artículo para comenzar al griego y la traducción? Porque el artículo él nos coloca dentro de la morfología del griego para indicar función sintáctica y lo que es más importante. Comienzo a construir frases. Voy a decir una palabra muy técnica, sintácticamente. ¿Qué es construir una frase sintácticamente? En los tiempos antiguos se decía, es la matemática de la lengua, porque lo más importante no es la posición en la frase, sino la terminación que ella tiene. Voy a activar aquí nuestra pizarra electrónica y voy a regresar un poco a esto aquí y voy a mostrarles cómo
no va a hacer tanta diferencia o no tanta, porque hay que observar el final. Aquí, por ejemplo, yo tengo Jonomos tou theou sucei ton apostolón. Voy a traducir aquí para ustedes. La ley de Dios salva al apóstol. Si mi letra no ayuda, pueden entenderlo. Joanomos ton ou apostolón apóstol. Uno bajo el otro, tienen ustedes la traducción literal. ¿Creen que esa es la única manera de escribir? Vean lo siguiente. Ton, apostolón. Esta es otra manera de escribir. Sucei, jo, teos, tou, teou. ¿Qué sucede? Cambié posiciones. Ton apostolón susei a jo, teos, tou, teou. Voy a traducir ahora. La ley de Dios salva al apóstol. Vea cómo queda la traducción de arriba. El apóstol salva, escribí aquí nomos, aquí es nomos. Voy a repetir. El apóstol salva la ley de Dios. Pero está mal eso, decimos. Sí, está equivocado porque nosotros no, en nuestra lengua no miramos la posición sintáctica, sino la posición de la frase. Por eso que parece sin sentido, por eso parece desconexo. Por esta frase yo sé que el apóstol es el objeto directo, porque quien salva, salva a alguien. En el caso, el apóstol. En esta frase de aquí, si yo traduje que el apóstol salva la ley de Dios, va a haber un problema, solo que está equivocada la manera como lo percibimos. ¿Saben por qué? Porque la terminación y de ton y apostolón es objeto directo. Entonces la traducción correcta es esta. La ley de Dios salva al apóstol. Es la misma cosa que lo que está escrito abajo. Así como podría comenzar con el verbo. Susei ho theos, ton apostolón, tou theou. Es la misma cosa. Entonces, voy a repetir en griego. No importa la posición de la frase. Lo más importante es la terminación de las palabras, porque al verlas yo ya sé cuál es la función sintáctica. Paramos por aquí. Entonces el artículo, él va a indicarme esa función. Y ya voy a, con eso, prestar atención a la palabra. Tenemos aquí los artículos masculinos, femeninos y neutro y los casos. Así como tengo singular, también tengo el plural. Nominativo, hoi, os, femenino, hai, as, y el neutro, tam, y aquí los otros casos. Tienes esta tabla allá en la clase escrita, pero vamos a hacerlo un poco más práctico. Tengo aquí el masculino. Ya vimos el artículo, que vamos a aprender nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Presten atención en esta nomenclatura del artículo. Voy a accionar aquí una vez más nuestro lapicero. Jo, tou,
tu, ion. Voy a dar una palabra fácil para nosotros. Voy a colocar una palabra fácil para todos. Diáconos. Voy a escribir bien para que no se molesten conmigo. Diáconos. El artículo es jo, es masculino y está en el nominativo, porque el nominativo es sujeto. Entonces digo así, el siervo, jo diáconos, jo diáconos. Aquí les dejo una regla práctica a ustedes. Por el momento puedes memorizarlo así. Todos los sustantivos terminados en os, acompañados de jo, son masculinos. Entonces el primero alcance que te doy es que apóstolos, antropos, carpos, agros, si terminó en os, ya sé que es masculino. Solo existen 35 palabras que terminan en os en el griego y son femeninos. Son excepciones. Y en el Nuevo Testamento de esas 35 aparecen 3 pártanos, éremos, y hay una más que olvidé. Pero ya aparece en la clase. Diáconos, jo diáconos, nominativo sujeto. El genitivo es cuando aparece la preposición de para indicar adjunto adnominal o en algunos casos complemento nominal. Voy a continuar con el sustantivo diáconos. Tou dia kou diaco y vean solamente esto. Upsilon. Tou diaconou. Es solo tomar la raíz o radical y le aumento las terminaciones del artículo, sacando el tau, la t, así como el dativo, también va a quedar así, diácono, con iota subescrito. Ajá. Aquí el lápiz no me ayuda mucho. Y aquí diáconon. En otras palabras, dativo es nuestro objeto indirecto y el acusativo es objeto directo. Entonces voy a repetir, jo diáconos, tou diáconou, tu diácono y ton diáconon. La traducción de la frase va a quedar así, el diácono, del diácono, para el diácono y el diácono. Por ejemplo, el diácono llegó, jo diáconos. Este es el pan del diácono. Este es el pan tou diácono del diácono. Él entregó el diácono para el guardián. Quien entrega. Él entregó el diácono para el guardián. Aquí es objeto indirecto. Él entregó ton diaconón para el guarda. Él entregó el pan para el diácono. Así las frases se van construyendo. Si yo coloco jo, teos, joteos, jo, teos, tou, teou, tu, teu, ton, teon, joteon. Ya estoy declinando.
considerando las funciones sintácticas, así como por ejemplo jo, agros. Agros quiere decir campo. El campo, jo agros. Del campo, tou agrón. Para el campo, tu agru. El campo, ton agrón. Fácil. Estos sustantivos los comenzamos a aprender porque observamos el artículo masculino. En este caso estamos apenas haciendo el artículo masculino singular. Vamos a dar una mirada al próximo slide. Artículo femenino. Nominativo G, genitivo tes, dativo te y acusativo ten. Voy a tomar un sustantivo femenino para declinar y aprender las clasificaciones. Perdón, las declinaciones. Noten qué sustantivo parecido. Quien ya aprendió bien la transliteración, ya mira, aquí ya consigue leer. Que, quefa, quefale, quefale, en el moderno el kappa se transforma en C, se lee céfali, pero en el griego antiguo se lee kéfali. Solo recordar a kéfali, que esto significa cabeza, primer líder, etcétera, varias traducciones, pero volvamos. G, kéfale. ¿Recuerdan el masculino joseos? Todo sustantivo terminante en os acompañado de jo es masculino. Ahora, vea qué interesante. Yo tengo el G y tengo el kéfale que termina con E. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacer aquí la regla. Todo sustantivo acompañado con G y que termina con E, eta, es femenino. Conjugando o declinando el sustantivo cabeza, dices la cabeza, o kefale, jo kefale, je kefale. Y ahora tenemos a tes kefales. Es solo acompañar la terminación tirando el tau. Así como kefale con iota subescrito. El iota subescrito es una identificación de la función sintáctica llamada objeto directo, en este caso dativo. Y el acusativo, que es el objeto directo o la cabeza, ten, kefalen. Observando con el masculino y ahora con el femenino, podemos decir que son muy parecidos en lo que se refiere a la declinación, pero tienen sus casos. En el caso de aquí femenino y en el caso que vimos masculino. Podríamos decir, por ejemplo, para anotar aquí una palabra que a todos les gusta. Voy a tener que tachar aquí. Voy a hacerla aquí de nuevo. Si alguien sabe transliterar, voy a transliterar para que lo lean correctamente. Psique. Lo más correcto sería psige. Psige. Es una palabra femenina y termina en eta. Podemos declinarla también. Tenemos también la palabra ag, que ya apareció en un ejercicio que hicimos con el Evangelio de Juan. En el principio del verbo, en ag. G, ag, tes, ages,
te, agen, y ten, agen. Sustantivos femeninos terminados en eta son femeninos. En el griego no es solo la cuestión del artículo y terminar en e. También hay algunos sustantivos, y voy a colocar aquí la próxima diapositiva, que también son femeninos, pero terminan en a. Terminan en a. Vamos a regresar aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos el G, que falé, pero tengo el G voy a escribir aquí, por ejemplo, doxa, que significa gloria. Entonces, G, doxa, tes, vea cómo queda. Doxas, te, doxa con iota subescrito, y ten, doxan. Aún las palabras femeninas que terminan en a, ellas siguen la terminación del artículo. En el caso, el eta se transforma en alfa. Por eso tenemos doxa, doxas, doxa y doxan. Tenemos también a genera, que significa día, termina en a. G, genera, tes, generas, te, genera y ten, generan. ¿Perciben? Vamos a nuestra próxima tabla, que en ese caso es el artículo neutro. El neutro. El genitivo y el dativo acompañan al masculino, pero el nominativo y el acusativo tienen una definición diferente, to y to. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí es sujeto y aquí es objeto directo? Es sencillo. Observe que la frase va a ayudarte a eso. Vamos aquí. Y usar una palabra para que perciban cómo ella tiene sentido en nuestro idioma. La palabra libro es esta, perdón. Esto es la falta de familiaridad con la pizarra. La palabra libro es esta. To, biblión. La palabra libro, biblión, termina en on. Ya voy a traer aquí la regla nuevamente. Todo, así como todo artículo terminado en jo y en os es masculino, y g terminado en g es femenino. To, y que termina con on, es neutro. Todos los sustantivos neutros terminan en on. No hay otra terminación. Todos los sustantivos neutros terminan en on. Todos, todos, me refiero a los nominativos, todos los nominativos. Terminó en on, acompañado con to, es neutro. O el libro, biblión, del libro. Del libro, bibliou.
Perdón. Tenemos aquí un recurso que nos ayuda. Biblio. Es solo acompañar la terminación del artículo. Tou biblio. El dativo. Ahora el dativo. Bibliu. Con iota subescrito. Y en este último caso, to biblión. El nominativo es idéntico al acusativo, pero solo voy a saberlo en la frase. Por eso, en algunos casos, hacemos análisis sintáctico bien hecho por causa del sentido producido, pero vamos a tomar aquí una palabra que no sé si están acostumbrados. Argurion. Tal vez no estás muy familiarizado con esta palabra, pero si uso el latín Argentina, ya comienzan a asociar. Pero voy a interactuar con ustedes. Literalmente, Argentina viene del latín argentinium, que significa plata, pero también viene del griego argurion, que también es plata. En muchos casos, y principalmente cuando se habla plata, no se refería apenas al metal, sino también al metal utilizado como moneda de intercambio, como en este caso dinero. Por eso en español se dice, para dinero se usa la palabra plata, no hay plata. Tou argurión, tou argurió, tu argurió y to argurión. Entonces, argurión ya sé que es neutro. Entonces, las palabras terminadas en on ya lo sé que son neutras. Voy a la próxima diapositiva para avanzar un poco y percibir lo siguiente. Ve aquí una tabla con la palabra diáconos, que fue la que nosotros usamos. Diáconos, plural, hoi diaconoi. Ya ahora lanzándolo al plural. Tou, to, tou, to y tou. Hoi diaconos, tou diaconou, tum diaconum. Van a percibir que el genitivo plural va a ser idéntico para todos. Dativo, tu diaconú, tois diaconois. Acusativo, ton diaconon, tou diaconous. El femenino. G, kefalé, tes kefalés, te kefalé y ten kefalén. Singular y plural. Jai, kefalai, tun, kefalun, tais kefalais y tas kefalás. Vamos al neutro. Vean aquí lo siguiente. G, Sofía, Jai, Sofiai, Tes, Sofias, Tun, Sofiun, Tes, Sofia, Tais, Sofiais, y Ten, Sofian, y Tas, Sofias. Y ahora nuestro neutro. To, argurión, ta, arguria. Tou, argurió, tun, argurium. Tu, arguriu, tois, arguriois. To, argurión, ta, arguria. Después se entrenan ustedes con otro sustantivo. En las lecciones hay una lista con sustantivos y usted entrena. ¿Cuál es lo importante en todo esto? Es que la terminación de la palabra es muy importante para saber cuál es el caso, esta función sintáctica. Ahora vamos, recuerda que leí un texto en el primer slide que yo leí. Vamos a regresar a él ahora. Observe esto. Vamos a accionar nuevamente. Os, hoy, ou, yo.
Si terminó en os, yo ya sé que es masculino. Si terminó en os, ya sé que es sujeto. Por la pronunciación aquí va a quedar bastante fácil. Pablo y Timoteo. Yo ya sé que este pedazo aquí se refiere al sujeto. Pablo y Timoteo. Ahora, duloi. Hoy, ¿qué será? Regresamos. Para saber qué sucede cuando termina en hoy. Jo diaconos, hoi diaconoi. Apareció hoy. Voy a hacerte la pregunta. Duloi. Él es nominativo plural, porque termina en hoy. Ahí ya sé que teóricamente acompañaría el artículo hoi duloi. Entonces regresamos a nuestro texto. Duloi, dulos, siervo. Plural, siervos. Luego, Cristo, ya sé que es genitivo. D. El D está en ese O. Cristo, Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ya tengo aquí una frase. Otro que aparece aquí, tois hagiois. Si tiene el hoy, no es el mismo que ois. Entonces sé que vamos a jugar un poco, pero regresamos un poquito. Vamos a regresar aquí. Hoy, un ois. ¿Qué caso es? Dativo. Dativo indica objeto directo, pero también, según la otra tabla, como termina con ois, también hay otra tabla para ver cómo queda. Vamos a regresar una más. Vamos a ver. Siervos de Cristo Jesús, ois. Debe ser objeto indirecto. Todavía no he traducido la primera palabra, pero ya sé que va a ser para los. Y ve aquí qué interesante. Hagiois viene de la palabra hagios. Por la pronunciación, claro que estoy forzando, pero con buenas consideraciones. ¿Cuándo tenían que hacer las copias de los manuscritos? Los líderes acostumbraban a llamar a personas y pedían copias con mucha precisión para que no haya adulteración en la palabra de Dios, y copiaban con ese sentido, y la población comenzó a llamar a esas personas que copiaban de santo. Son los santos. ¿Por qué? Porque copiaban. Y ahí surgió la hagiografía o los hagiógrafos, las personas que copiaban la palabra de Dios para los santos y me detengo aquí un poco. ¿Qué sucede con esta primera palabra? Es un adverbio para todos los santos en. Ahí ya queda más fácil para nosotros. Hay un aquí hay un dativo y aquí vamos a tener un problemita. La palabra Jesús solo tiene dos declinaciones. Es una palabra muy especial, por eso que ya no se encaja en todas las declinaciones de los casos. Solo tiene dos formas. Christos
y 3, perdón, no 2, sino 3. Cristo y Cristo. Jesús tiene Jesús. Y Jesús solo tiene estas dos formas. Es una excepción. En este caso, para todos los santos en Cristo, Jesús. Voy a practicar con este lapicero para hacer una mejor letra. Aparece tois de nuevo, los, en, Filipos, con 2 P's. Ahora, ousin es el verbo ser. Ahí hay un caso, un que aquí hay un que puede ser los que están o los que viven. En Filipos, voy a repetir, Pablo y Timoteo, apóstol siervos de Cristo Jesús, para todos los santos en Cristo Jesús que viven en Filipos. Episcopois, diaconois, creo que se apareció Eloís aquí, es un masculino plural. Entonces vamos a traducir episcopos, aquel que tiene la visión de arriba, en el buen sentido. Quiere decir que tiene la visión general. En el caso es el líder, aquel que mira hacia arriba. Puedo traducir por líderes, puedo traducir por líderes, puedo traducir por episcopos y también, en este caso, diáconos. Puedo traducir diáconos por siervos, como la propia palabra en español, diáconos. Y los que viven en Filipos. Este sun aquí sería y a los líderes y diáconos. Tenemos aquí un versículo para quien tiene curiosidad, que con esta identificación de los artículos y de los sustantivos conseguimos identificar palabras y función sintáctica. Aquí, por ejemplo, Paulos podría estar escrito jo, Paulos, kai, jo, Timoteos. No es obligatoria la presencia del artículo para indicar la función sintáctica. La propia palabra ya lo indica. Es así que funciona la lengua griega. Hay casos, solo para que tengan una idea, que el autor escribe el texto, pero no sigue esa cadencia normal de las lenguas que es sujeto, más verbo, más complemento. Por ejemplo, yo estoy hablando o yo estoy aquí. Me gusta leer. Entonces hay sujeto, verbo y complemento. La mayoría de las lenguas es así, pero en los idiomas más antiguos no se comienza con sujeto, sino con el verbo, como es el caso del hebreo. Así como hay otras lenguas con las que puedo cambiar todo por causa de la sonoridad, como por ejemplo el latín, el griego, el holandés, el alemán en algunos casos es así. ¿Qué sucede? El que habla es el que va a determinar el énfasis que quiere dar. Si quiere decir yo quebré la jarra o el vaso, o decir la jarra yo quebré yo un jarro. Perciba que es la posición, es dada por el que habla. Es el que determina. Tenemos aquí una frase más. Por la pronunciación Haris, Jumin Kai, Eirene, Apo, Theou, Patros, Nemu, Kai, Curio, Jesu, Cristo.
por la pronunciación ya sabes que charis, carisma, algunos dicen, ¿qué es charis? ¿Qué es carisma? Hay varias traducciones, incluso en la teoría sociológica, pero para nuestro caso, recuerde que charis en la jerga evangélica es gracia. Es un sustantivo, sí, pero no no hablé de is, hablé de os, as y on. Existen sustantivos que tienen la terminación diferente, así como pater, patros, patros está aquí. También tenemos a pater. Vamos a llegar a eso. Entonces, gracia, kai, ya aprendemos que es i, Irene. ¿Qué tenemos? Una terminación, aquí tenemos una terminación en femenino. Quien tiene el nombre de Irene se va a dar cuenta que es un nombre bíblico con bastante significado. Gracia y paz. Irene está en el nominativo. En otras palabras, el sujeto. Que la gracia y la paz. ¿Qué paz? Theo. Terminó en o, es genitivo, indica origen, gracia y paz de Dios. ¿Ese Dios qué es? Dios es Padre, patros. Kai y Kyrio, Padre y... Hay palabras que estoy saltando las de propósito. O significa de Kyrios, Kyrios. En vez de decir curios, vamos a decir Kyrios, que significa Señor, y del Señor. Y Jesucristo, ni necesitamos hacer mucho esfuerzo para esta última palabra. En otras palabras, aunque falte alguna palabrita, aunque falte una palabrita, podemos decir gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre nuestro Señor, y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es observar que fuimos observando las terminaciones y aproximándolo con la traducción por causa del vocabulario muy próximo de nuestro idioma. Voy a pasar a una diapositiva más y estamos casi llegando al final. El secreto que te doy es que, en primer lugar, es importante la lectura. Coge un texto bíblico para que tengas familiaridad. Coloco aquí un caso nuevamente. Jotheos Estin. Jotheos Estin. Jotheos Estin GHP. Solo por la pronunciación ya tienes una idea. El alumno de griego no puede quedarse apenas y decir Theos, Dios, agape, amor, Dios es amor. Sino tiene que tomar cuidado, porque en ese afán de ya querer ir a la traducción solo por causa del sonido, es válido,
pero ahora estás aprendiendo la morfología, la función sintáctica de la lengua, del idioma. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente, artículo, lo colocamos aquí, sustantivo, artículo, sustantivo. Ya estamos con la mitad de la jornada recorrida. Esto aquí es masculino y singular. Y en el caso, solo en griego estamos hablando. Este es sustantivo masculino y también es singular. Este artículo es femenino y es singular. Y este sustantivo es femenino y también es singular. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Cuál es el caso que me indica el jo? Es el caso nominativo. ¿Cuál es el caso que me indica el os? Es el caso también nominativo. ¿Cuál es el caso que me indica G? Es el nominativo. ¿Y cuál es el caso que me indica E? Es el caso nominativo. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí aparecieron dos nominativos. Por eso existe la lógica de la lengua, del idioma. Por eso dejé a propósito esta palabra que es un verbo. Viene de la palabra Amy, que es la palabra ser o estar en español. Y sucede que así como en el español tenemos esa cuestión del ser y el estar, y este es un verbo anómalo, en el griego también. ¿Cómo hace sentido? Pobres de los que hablan inglés que no tienen esta diferencia entre ser y estar. Ho, theos, stin, ge, agape. Es el verbo ser. El verbo ser es un verbo de unión o verbo de ligación. El verbo de ligación o de unión puede ser omitido y él presupone que yo pueda tener dos nominativos en griego. Si regresamos a nuestro slide, vas a percibir que el nominativo indica función, el sujeto y predicado del sujeto. Yo puedo decir que Dios es sujeto y puedo decir que el amor es un predicado del sujeto. La traducción sería Dios es amor, lo cual equivale a decir Dios amoroso. O puede invertir también. El amor es Dios. Eso es posible. Hice esto a propósito para decirles que lo más importante es percibir el artículo más el sustantivo. En la clase de hoy tuvimos este aprendizaje del artículo y del sustantivo. Es bueno tenerle aquí y espero que haya aprendido cómo declinar y cómo identificar los casos en griego. Y lo hicimos a través del sustantivo y del artículo. No se desesperen, no es demasiado contenido porque en la práctica de la lectura y en las listas de los vocabularios, la lista 1 y la lista 2, que tienen estos vocabularios masculinos, femeninos y neutro, puedo decirte que tu griego, tu aprendizaje del griego está llegando y vas a poder dominar una gama de vocabulario grande porque ya comienzas a entender la estructura de la lengua, del idioma. Los vemos en la próxima clase. Hagan los ejercicios y hasta la próxima. Un abrazo.